¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Vamos a continuar con la realización de la bella reina. Está bien bonita reina. En esta ocasión vamos a hacer la cabecita con todos sus detalles y el cabello. Y bueno, vamos a lograr dejarla articulada de tal manera que pueda mover su cabecita de un lado para otro. Espero que les guste esa técnica. Están en toda la libertad de hacerla como la hemos hecho tradicionalmente o de intentar hacer que mueva su cabecita. Yo creo que vale la pena el esfuerzo. No es difícil, es algo nuevo. Así de fácil, es algo nuevo y a veces lo nuevo, pues sí, bueno, para muchas será nuevo, otras a lo mejor ya conocen la técnica, así es que bueno, vamos a intentarla y si no, pueden hacerla de manera tradicional. Muy bien, como siempre les pido que se suscriban al canal, que den like y activen la campanita de notificaciones. Con eso me ayudan mucho, así es que por favor, además dicen que por ahí se andan perdiendo las suscripciones, así es que revisen que estén suscritas y si no, vuélvanse a suscribir, por favor. Mándenme todos sus comentarios, estoy muy contenta siempre que los recibo, siempre los contesto. También por favor compartan con todo el mundo el canal. También de esa forma me ayudan muchísimo. También vayan a formar parte de la comunidad de Cometa Crochet en Facebook. En la cajita de descripción les voy a dejar el link para que vayan a formar parte de esa comunidad. Allí vamos a poder estar en un contacto más directo, como siempre se los digo, y podrán enviarme fotografías de sus proyectos terminados. Me han mandado cosas bellísimas y me muero, de verdad me muero por terminar a la muñeca reina para ver sus trabajos. Hay nezucos hermosísimas también. Muy bien, vamos a comenzar con el tutorial. Muy bien, miren, aquí ya me adelanté un poquito realizando parte de la cabecita, hasta este punto voy, no se preocupen, yo les voy a ir diciendo paso por paso cómo realizarla. Si ya llegamos a este punto de la muñeca, la cabeza va a ser muy fácil de realizar, no va a haber ningún problema, así es que yo les voy a decir paso a paso cómo realizarla. En la primera vuelta vamos a realizar un anillo mágico de 6 puntos, obviamente utilizando nuestra hebra de color carne. Vuelta 2, 6 aumentos terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Vuelta 3, un punto bajo, un aumento terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Vuelta 4, 2 puntos bajos, un aumento terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta 5, 3 puntos bajos, un aumento terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Vuelta 6, 4 puntos bajos, un aumento terminando la vuelta con 36 puntos bajos. Vuelta 7, 5 puntos bajos, un aumento terminando la vuelta con 42 puntos bajos. Vuelta 8, 6 puntos bajos, un aumento terminando la vuelta con 48 puntos bajos. Vuelta 9, 7 puntos bajos, un aumento terminando la vuelta con 54 puntos bajos. Vuelta 10, 8 puntos bajos, un aumento terminando la vuelta con 60 puntos bajos. Vuelta 11, 9 puntos bajos, un aumento terminando la vuelta con 66 puntos bajos. Y de las vueltas 12 a la 24 haremos un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta con 66 puntos bajos. Pueden pausar todas las veces que ustedes necesiten. Muy bien, vamos a hacer ahora 2 vueltas más de aumentos. En la vuelta 25 vamos a hacer 10 puntos bajos, un aumento terminando la vuelta 25 con 72 puntos bajos y vuelta 26, 11 puntos bajos, un aumento terminando la vuelta con 78 puntos bajos.
Miren, así es como nos va quedando. Antes de continuar, vamos a colocar los ojitos. Son ojitos de seguridad del número 14. Los vamos a colocar entre las vueltas 22 y 23 contando a partir del anillo mágico. Van a contar sus vueltas poco a poquito hasta llegar a la vuelta número 22 y los ojitos van a ir colocados entre las vueltas 22 y 23. Miren, aquí está la vuelta ya número 21, 22. Aquí entre las vueltas 22 y 23 vamos a colocar los ojitos con una separación de 12 puntos. Muy bien, este ya lo coloqué. Voy a colocar el otro, cuentan los 12 puntos y ahí es donde va a ir colocado el otro ojito. Bueno, sabemos que los amigurumi se deben de tejer cerraditos para que no se vea el relleno, para que pues es un trabajo más bonito, bien cerradito. Si les cuesta trabajo meter el ojito, pueden introducir sus tijeras como lo están viendo, pero con mucho cuidado, váyanlo haciendo poco a poquito, para que no se les vaya a romper su labor. Tal vez el ojito entre sin ningún problema, no habrá necesidad de hacer eso, pero si es necesario, háganlo con muchísimo cuidado. Aquí ya había contado los 12 puntos de separación, ya solo tengo que tomar el seguro, lo coloco de esta forma fuerte, inmediatamente se siente cuando ya quedó bien apretadito, amigas, miren. Que no haya espacio entre el tejido y el ojito. Y así es como van a quedar colocados los ojitos, amigas. Vamos a continuar con la realización. Ahora vamos a hacer de las vueltas 27 a la 31, un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 31 con 78 puntos bajos. Muy bien, así es como va quedando, vean. Ya va tomando forma esa cabecita hermosa de nuestra preciosísima reina. Muy bien, amigas. Lo que vamos a hacer ahora, a partir de la vuelta 32, vamos a comenzar con las disminuciones. En esta vuelta 32 vamos a hacer 11 puntos bajos, una disminución, terminando la vuelta con 72 puntos bajos. Vuelta 33, 10 puntos bajos, una disminución, terminando la vuelta con 66 puntos bajos. Vuelta 34, 9 puntos bajos, una disminución, terminando la vuelta con 60 puntos bajos. Vuelta 35, 8 puntos bajos, una disminución, terminando la vuelta con 54 puntos bajos. Vuelta 36, 7 puntos bajos, una disminución, terminando la vuelta con 48 puntos bajos. Vuelta 37, 6 puntos bajos, una disminución, terminando la vuelta con 42 puntos bajos. Vuelta 38, 5 puntos bajos, una disminución, terminando la vuelta con 36 puntos bajos. Vuelta 39, 4 puntos bajos, una disminución, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Vuelta 40, 3 puntos bajos, una disminución, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Y vuelta 41. Ay, mis perritos, amigas. En la vuelta 41, 10 puntos bajos, una disminución 2 veces. Estaríamos terminando la vuelta con 22 puntos bajos. Y no vayan a cortar hebra ni nada. Vamos a seguir. Antes de seguir, solamente para decirles que vayan rellenando la cabecita. Antes de que el espacio se haga muy pequeño, vayan rellenando la cabecita. Debe de quedar bien rellena. Bien apretadita, bien bonita. Para que le dé una forma muy bonita a la cabecita. Pero hay un detalle. Conforme la vayan ustedes rellenando, van a meter sus dedos de esta forma. Necesito que quede un hueco aquí. Debe de quedar bien rellena, pero con los dedos ustedes, conforme la van rellenando, van a ir dejando ese hueco en el centro de la cabecita, amigas. Muy bien, aquí todavía me faltan algunas vueltas para terminarla. Solo quería mencionarles eso, que vayan dejando este hueco aquí, miren. Es muy importante, lo vamos a ocupar más adelante, así es que rellénenla muy bien, que quede bien durita, bien rellena, pero con ese hueco en el centro. Voy a terminar de tejer la cabecita y continuamos, amigas.
Muy bien, miren, así es como va a quedar la cabecita, amigas. Está bien bonita. Miren, y aquí le quedó el hueco. Aquí le quedó el hueco. Lo que vamos a hacer en la vuelta número 42, vamos a trabajar toda la vuelta en bucle trasero. Vamos a hacer, si recuerdan, terminamos esta vuelta con 22 puntos bajos, entonces vamos a hacer 22 puntos bajos en bucle trasero. Ya sabemos, trabajar en bucle trasero ya no nos va a costar ningún trabajo. Y no sé por qué se ve mi imagen tan borrosa, amigas. Se ve como muy opaca. Bueno, seguimos. Amigas, miren, aquí ya realicé los detalles del rostro de Reina a modo de agilizar este video, porque si no va a quedar muy largo. Les he contado muchas veces que me cuesta mucho trabajo subir videos muy largos. Miren qué preciosa se ve aquí arriba donde estoy señalando con mi mano. Miren, aquí arribita les voy a dejar una tarjetita para que vayan a un video que tengo yo aquí en el canal, que nos dice cómo realizar paso a paso un rostro amigurumi. Vayan a ese video, lo van a poder utilizar en cualquier proyecto. Aquí arribita se los voy a dejar. Pueden utilizarlo en cualquier otro proyecto. No lo hago en este momento porque el video se va a hacer eterno y va a ser bien difícil realizarlo. Pero ese video lo van a poder usar en cualquier otro proyecto. Vamos a seguir adelante. Miren, amigas, vamos a seguir trabajando aquí abajo. Ahora sí vamos a seguir trabajando de las vueltas 43 a las 62. Vamos a hacer un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 62 con 22 puntos bajos. Les va a quedar este cuellote. Se ve bien rara. No es una muñeca jirafa, ni mucho menos, ¿eh? Es para articularla y que pueda mover su cabecita. Vamos a hacer 11 disminuciones y al final nos van a quedar 11 puntos bajos. Miren, amigas, ya me quedaron aquí los 11 puntos. Ya hice al final un punto deslizado, corté hebra larga, ensarté en mi aguja lanera. Lo que vamos a hacer es ir hilvanando de esta forma. Vean. Cada uno de los puntos, cada uno en el bucle delantero, vamos a ir hilvanando uno por uno. De esta forma, vean. Uno por uno, el bucle delantero, amigas. Así. No va a relleno, recuerden, esta pieza no la vamos a rellenar, así se va a quedar. Muy bien, voy a terminar de hilvanar y les digo lo que vamos a hacer. Lo único que vamos a hacer es jalar para cerrar nuestra pieza. Y aquí vamos a hacer 2 nuditos, 1 o 2, los que ustedes quieran. Para terminar, para que quede ahí bien reforzado nuestra labor. Por aquí, por cualquier punto van a introducir. Ay, bueno, Ay, no, ahí está, ven. Y aquí ya terminé. Lo único que hago es por dentro perder mi hebra. Lo que vamos a hacer ahora, con ayuda de un bolígrafo o algo similar que tengan a la mano, van a tomar esta pieza de esta forma, con mucha paciencia, amigas, y lo van a empezar a, como que lo van a ir metiendo, vean. Así poco a poquito lo van a ir metiendo, amigas. Tiene que quedar bien, lo tienen que introducir perfectamente en el hueco que dejamos en la cabecita de la muñequita. Miren, ahí va quedando poco a poco, con ayuda del bolígrafo, a lo mejor con sus propias manos. Miren, sí, no es tan sencillo, pero no es difícil, no es imposible, yo lo estoy haciendo con ustedes. Y créanme que al final van a ver que habrá valido mucho la pena. Voltéenlo poco a poquito. Ustedes, si son pacientes, lo van a hacer mucho más rápido que yo. Y van haciendo el hueco, miren, con el mismo bolígrafo van a ir haciendo el hueco, si quieren con sus dedos. Miren, cuando ustedes introduzcan aquí el cuellito de la muñequita va a quedar muy bien y ya no va a haber problema, pero mientras necesitamos ahuecarlo bien para que el cuello entre perfectamente.
Miren, antes de continuar, quiero hacerles un comentario. Rellené si recuerdan en el video anterior que terminamos con el cuellito y lo rellenamos muy bien. Al momento de colocarlo en la cabecita tenía cierto movimiento que la verdad no me gustó. Comentándolo con mi hijo me dijo que yo estaba exagerando y que no era para tanto. Pero bueno, ese pequeño movimiento de cabeza no me gustó del todo. Entonces, pues la verdad decidí descoserlo de aquí arriba. Lo descosí y lo que voy a hacer ahora es introducir una barra de silicón gruesa. Vean. Miran, la diferencia entre una delgada y una barra gruesa. Y la vamos a meter por aquí. Si ustedes quieren dejarla como está bien. Si tiene a mí me quedó con cierto movimiento, a lo mejor a ustedes no. Entonces yo lo que sí decidí mejor, para no seguir adelante y después arrepentirme, de una vez descosí esa punta que ya habíamos cerrado. Y lo que voy a hacer ahora es introducir ese silicón. Con el bolígrafo voy a hacer un hueco aquí. Créanme que es súper sencillo, súper sencillo. Hacen el hueco con el bolígrafo bien y van a introducir el silicón. Ay, bueno, me salió un poco de foco, amigas, pero no cuesta ningún trabajo. Introducen el silicón en el hueco que hicieron con el bolígrafo y quedó listo. Miren, voy a mostrarles qué tanto entró el silicón. Miren, ahorita se los muestro. Todo tiene solución, amigas, todo tiene solución. Vean, miren, llegó casi hasta el calzoncito de la muñequita. Muy bien, una vez que ya colocaron el silicón, lo van a cortar, el sobrante del silicón lo van a cortar un poquitito más chiquito, solo un poco más chiquito de cómo queda el cuellote. Miren, estas tijeras ya casi no tienen filo. Y miren, ya lo cortan y vamos a hacer lo que hicimos en la última vuelta. Si recuerdan, hicimos disminuciones continuas y al final ya cerramos con hilvanando hasta cerrar. Vamos a hacer lo mismo que ya les había dicho al final del video anterior, las disminuciones continuas y después hilvanar hasta cerrar la pieza, pero vamos a rellenar un poquito porque el silicón no es lo suficientemente grueso, es más delgado, entonces vamos a rellenar solo un poco. Denle, así como forma lo van rellenando, denle forma para que no vaya a quedar como con algunos bordes. Vayan acomodándolo, lo rellenan muy bien y lo cierran de aquí arriba, amigas. Muy bien, voy a realizar todo eso y regreso para continuar la labor. Muy bien, amigas, lo que vamos a hacer ahora, vamos a cortar hebras que tengamos por ahí, de sobrantes que tengamos. Vamos a cortar hebras largas, amigas, de unos 30 centímetros, 35 centímetros. Tienen que ser hebras largas, amigas. Y lo que vamos a hacer con esas hebras, vamos a ensartar nuestra aguja lanera. Miren. Ay, bueno. Una vez que ensartamos la aguja, vamos a hacer lo siguiente. Si consiguen no sé si haya agujas más largas que la que yo tengo, pero miren, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a introducir nuestra hebra en esta parte de acá arriba, como que del anillo mágico una vuelta o dos más abajo, miren. Y lo que vamos a hacer, miren, aquí cuenten una o dos vueltecitas más abajo del anillo mágico. En cualquier punto van a introducir ustedes la aguja y van a atravesar la pieza hasta el otro lado, miren. Y lo van a dejar así como están viendo en la imagen. ¿Ven? Ahorita van a ver para qué sirve esto. La van a dejar así. Vamos a tomar la hebra del otro color y vamos a hacer lo mismo. No sé qué tienen hoy mis perros, amigas. Espero no les molesten los ruidos de mis perritos. No me quiero tardar más porque de por sí ustedes ya me están presionando mucho que ya quieren terminar a la preciosísima reina. Ahí va. Ya introdujimos el otro color. La dejamos así. Y ahora voy a hacer lo mismo con el color restante. Muy bien, amigas, miren. Así vamos a tener esta pieza ya con los tres colores. Vamos a ensartar nuestra aguja lanera
con el color que sea, con el que ustedes decidan, y vamos a introducirla por el hueco. Miren, y va a entrar por aquí, la cabecita va a entrar por aquí más adelante. Si ustedes quieren introducir la cabecita así como lo estoy haciendo yo, les va a ayudar mucho para que el hueco se haga grande y no les cueste trabajo lo que vamos a hacer ahora. Métanla 1 o 2 veces al hueco para que no les cueste tanto trabajo. Van a tomar la aguja de la punta de abajo, por donde la ensartamos, vean, y la van a introducir. Si consiguen a una aguja más larga, vean, qué bueno, no sé si haya de diferentes tamaños, la más larga que consigan está bien, y si no, sí se puede con la de siempre, miren, es la que yo tengo. Sí se puede, no es tan, no es tan fácil, pero tampoco es difícil, miren. Ahí está, vieron que no me costó trabajo, y la sacan en cualquier punto, en cualquiera de los puntos. Ahora van a tomar la otra punta de ese mismo hilo de color negro o del color que ustedes hayan decidido, la van a ensartar. Miren, ahí está, y la van a meter de la misma forma. Esto ya va a ser entre comillas, un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque tienen que sacarla exactamente en el mismo punto donde entró. Ahí tiene que salir exactamente en el mismo punto en donde entró. Aplástenla un poquito, no importa. Y hasta que le atinen, miren. Lo estoy haciendo tal cual, amigas, y ven, no está tan difícil. Ahí va, ahí entró, miren. Ya nada más la empujé con el dedo medio y ya quedó. Ahí está. Vamos a hacer lo mismo con todos los colores. Miren, si pueden conseguir una aguja de este tipo, sinceramente no sé cómo se llama. Yo la pedí como una aguja lanera grande, larga, y me dieron esta. Yo la andaba buscando por algunos proyectos que tengo en mente más adelante, y si la pueden conseguir mejor, mientras más accesorios tengamos es mejor, porque nunca sabemos cuándo los vamos a ocupar. Ya vieron que con la aguja común y corriente sí se puede. Miren, aquí ya ensarté con el otro tono y la voy a meter aquí, igual que la otra. Obviamente, como es larguísima, con esta es muy fácil ya sacarlo. Mire que a la primera salió directo al anillo mágico, ¿ven? ¿Ven? Ay, aquí se me atoró en el bracito. Ahí está. Ya que salió, pues ya nada más vamos a jalar la hebrita que nos corresponda para que salga, ¿ven? Ahí está. Obviamente con esta aguja larguísima es mucho más fácil. Vamos ahora a tomar el otro extremo del mismo hilo de ese color. A ver, déjenme acomodo aquí. Acá está el extremo de ese hilo. Acá está. Ahora lo voy a ensartar en la agujota. Si alguien de ustedes sabe si esas agujas tienen algún nombre, les agradecería mucho que me digan. Yo nomás le dije, oye, ¿tienes una aguja lanera muy larga? Y me la entregaron. Nunca pregunté si tenía algún nombre, si se llamaba de alguna manera. No pregunté. También, ¿qué creen? Que compré un gancho para hacer el tejido tunecino, porque quiero enseñarles a hacer algunas cosas que espero les gusten. Les digo que mientras más accesorios tengamos es mejor. Y aquí lo vamos a introducir, y va a ser mucho más fácil sacarlo exactamente donde salió la otra hebra, que fue justo en el anillo mágico. Es que como tengo la cámara muy cerca, me cuesta trabajo a mí, pero ustedes no, miren, ahí ya salió. Con esta agujota es mucho más fácil. Ya jalan y miren, ya quedó. Ya quedó. Ahora ya solamente vamos a hacer lo mismo con el otro color. Ya sea que decidan hacerlo con su aguja normal, la aguja lanera normal, o si consiguen una aguja grandota como esta que yo les mostré, pues adelante. Perfecto, amigas. Muy bien, voy a hacer lo mismo con el siguiente color. Muy bien, miren, ya quedaron todos los hilos acá. Ahora ya nada más los van a ir jalando poco a poquito, vean. Los jalan, los jalan, los jalan. Y vamos a acomodar la cabecita y vamos a ir jalando los hilos. Esos hilos son los que van a hacer que la cabecita tenga el movimiento que estamos buscando. Vean cómo los jalan y la cabecita comienza a entrar. ¿Ven? ¿Ven qué fácil baja? Va a llegar quizás el momento en que les cueste un poco más de trabajo. Miren, vean todo lo que bajó.
Vean, jalen los hilos y la cabecita baja. Ahí como que ya se atoró un poquito. Eso no quiere decir que no la vamos a poder meter. Ahora simplemente vamos a hacer esto. Meterla con la mano. Si en algún momento ya jalando los hilos no entra, ya lo vamos a meter con la mano, que ya va a ser, es un tramo pequeño porque tenemos que dejar un espacio para el cuello. No la vamos a bajar hasta abajo, hasta abajo. Si recuerdan, son 4 vueltas para que quede el cuello de la muñequita. Miren, aquí yo siento que le falta un poco, todavía le queda el cuello muy largo. Aquí ya lo puedo yo ir metiendo, así miren. Así, dándole vueltas, 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 vueltas. Ahí va a ir entrando el cuellito. Miren, ya entró ahí otro poquito. Vamos jalando los estambres que tenemos aquí de uno en uno o todos, como se les facilite más, amigas. Miren, que prácticamente ya quedó. Prácticamente ya quedó. Si acaso jalarle un poquitito más, meterla un poquitito más tal vez. Pero miren, ahí está. La voy a meter todavía otro poquito. Otro poquitito. Hasta donde a ustedes les guste. Repito, recuerden que debemos dejarle su cuellito normal de la muñequita. Muy bien. Una vez que hayan realizado eso y que ya haya quedado como ustedes quieran. Para mí aquí ya quedó. Vamos a separar nuevamente las hebras. Miren. Otro poquitín, ¿qué les parece? Ahí está. Ahí está. Lo que sea necesario, amigas. Yo como que sí sentí que le faltaba otro poquitito de introducirlo. Muy bien. Muy bien. Pues miren, ahora sí ya quedó. Ahora sí ya quedó a mi gusto. Yo siento que así ya se ve bien. Recuerden, aquí dejamos 4 vueltas para el cuello de la muñequita. No debe de quedar hasta abajo, obviamente. Si no, sin cuello se va a ver rarísima, rarísima. Y miren, este va a ser el movimiento que va a tener la muñequita. Una vez que, ahora sí, una vez que ya quedó tal y como nosotros queremos, vean qué tal mueve su cabecita. Miren la magia que obramos con nuestras manitas, amigas. Ya mueve la cabeza para un lado y para otro. ¿Qué les parece? Vean. 360 grados. Vean. Es por eso que metimos los hilos. Y esos son los que nos van a ayudar a que mueva la muñeca su cabeza. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a atar cada uno de los hilos que corresponden a cada color. Vamos a atarlos perfectamente. Haremos 2 nudos o 3 nudos, los que ustedes quieran hacer, y los vamos a perder hacia adentro de la cabecita. De todas maneras, ella aquí va a llevar la peluca donde va el que corresponde a su cabello. Se va a tapar. Aquí se va a tapar. Si quieren esconderlos, si quieren perder los hilos, si quieren dejarlos ahí, no pasa nada, como ustedes decidan. Vamos a hacer 2 nuditos, 3 nuditos, los que ustedes quieran, bien apretaditos, y vamos a perder hacia adentro de la cabecita de la muñequita, o si quieren dejarlos así, no pasa nada. Muy bien, vamos a comenzar a hacer el cabello. Todo. Vamos a hacer una peluquita, y la peluquita la vamos a hacer en puntos altos. Y vamos a hacer dentro del anillo mágico 12 puntos altos, amigas. Así, vean. Así. Ya sabemos hacer puntos altos. Enganchamos hebra, entramos dentro del anillo mágico, tejemos 2 y luego otros 2. Enganchamos, jalamos la hebra, tejemos 2 y luego otros 2. Vamos a hacer así 12. Lo que vamos a hacer en la vuelta número 2, miren, aquí ya terminé la vuelta número 1. Esta vuelta la voy a finalizar haciendo un punto deslizado y voy a levantar 2 cadenas. A partir de ahorita todas las vueltas las vamos a hacer en bucle trasero, amigas. No se les olvide, bucle trasero. Y lo que vamos a hacer es un punto alto y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Recuerden, trabajando en bucle trasero. Muy bien, terminé la vuelta 2, voy a hacer un punto deslizado.
Así es como va quedando. Vamos a levantar 2 cadenas en este punto y en la vuelta 3, recordando que vamos a trabajar todas las vueltas en bucle trasero. Miren, levanto 2 cadenas y voy a hacer un punto alto, así, y un aumento. De esta manera voy a realizar toda la vuelta, un punto alto y un aumento, terminando la vuelta número 3 con 27 puntos altos. Al final hago punto deslizado y levanto con 2 cadenas. Muy bien, aquí ya cerré la vuelta, levanté con 2 cadenas. Lo que voy a hacer ahora va a ser un punto alto. Solo un punto alto, recuerden, en bucle trasero, y el resto de la vuelta voy a hacer un punto alto y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 40 puntos bajos. Ya sabemos que al final hacemos punto deslizado y levantamos con 2 cadenas. Muy bien, recuerden, ay, pero aquí ya lo hice normal. No, debe ser en bucle trasero. Muy bien, entonces hacen un solo punto alto y el resto de la vuelta van a hacer un punto alto y un aumento. Repito, van a terminar con 40 puntos altos. Muy bien, ya cerré la vuelta, estoy levantando mis 2 cadenas y en esta vuelta, que es la número 5, voy a hacer un punto alto y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 60 puntos altos. Muy bien, así es como nos va a quedar el casquito de la bella reina. Se lo vamos a colocar aquí más adelante, miren. Oh, qué cara tan linda. Muy bien, miren, lo que vamos a hacer a partir de ahora, vamos a hacer 50 cadenas. Déjenlas realizo. Aquí ya realicé las 50 cadenas, vean ustedes. Voy a hacer 2 cadenas más que simplemente me van a servir para subir la labor. A partir de ahorita vamos a trabajar en medios puntos altos. Muy bien, esas 2 últimas cadenas que hice me las salto, con esas no voy a trabajar, y a partir de la que sigue voy a realizar 50 medios puntos altos, uno en cada una de las cadenas que realicé. Así, medio punto alto en cada cadena. Voy a realizarlo y les digo que sigue. Miren, aquí ya terminé de realizarlos. Me quedó un cabellito así de largo. Si así les gusta a ustedes, está bien, si no, del tamaño que ustedes quieran. Se van a saltar el siguiente punto. También se van a saltar el siguiente punto. Este no, este tampoco, hasta este. En ese van a hacer un punto deslizado. Entonces nos saltamos 2 puntos, hacemos un punto deslizado y vamos a hacer otra vez 50 cadenas. 50 cadenas. Vamos a hacer lo mismo alrededor de toda la vuelta. Van a tener que, al final van a tener 20 cabellos. Muy bien, lo que vamos a realizar ahora en los bucles, ay, aquí se me atoró. En los bucles que tenemos libres, en todos, ya ven que trabajamos en bucles traseros, vamos a introducir la hebra de esta forma, como que del anillo mágico hacia afuera, y vamos a hacer otra vez 50 cadenas. A partir de aquí vamos a hacer 50 cadenas. Todos los cabellitos van a ser así, de 50 cadenas, a menos que ustedes quieran el pelo más corto o más largo. Así como yo lo hice, es como la que les mostré. Y miren, aquí vamos realizando las cadenas. Les digo que tal vez sea mucho trabajo, ustedes trabajan rapidísimo, así es que no va a ser tanto, pero va a valer la pena porque el pelo le va a quedar muy frondoso. Muy bien, una vez que hayamos hecho las 50 cadenas, hacemos otras 2 para subir la labor, nos regresamos haciendo medios puntos altos, nos saltamos aquí arriba 2 puntos y volvemos a empezar con 50 cadenas. Y es alrededor de toda esta vuelta vamos a sacar los cabellitos. Después nos vamos a ir a la siguiente vuelta que está aquí, después a esta y después a la que sigue. Pues cada vez las vueltas son cada vez más pequeñas, vean. Entonces cada vez vamos a sacar menos cabellos. Así es como nos habrá quedado, vean el cabello tan bonito, bien frondoso, bien tupido, vean.
Muy bien, amigas. Esto es lo que quedó al finalizar todas las vueltas. Vean, si ustedes quieren el pelo así que así con buclecitos está bien, así colóquenselo, pero bueno, vamos a ver cómo le quedaría el cabello si se lo alaciamos. Muy bien, miren, lo que vamos a hacer ahora, vamos a tomar cada uno de los cabellitos y con la plancha, vean, esta es una plancha pequeña, la compré con aportaciones que ustedes me han dado, la compré pequeña, miren, vean el tamaño de mi mano. Miren, la compré pequeña porque yo no sabía si me iba a servir. Por eso yo no tengo una plancha para mi cabello, pero esta la compré pequeña porque dije, bueno, si no me sirve, ya la uso para mi cabello. Ustedes si tienen plancha, miren, este es el tamaño. Si ustedes tienen plancha, pues esa, no necesitan gastar, esa pueden usar. Y si no, bueno, no vale la pena si se dedican a esto invertir en una planchita. Miren, jalan un poquitito la hebra. Si no quieren hacer eso, no hay necesidad. Pero bueno, yo sí se lo hice a cada uno de los cabellitos. Lo jalé un poquito, no demasiado, un poquito. Y ya con la plancha caliente vamos a empezar a pasar en cada uno de los cabellos, vean. Así. ¿Ven? Vamos a darle otra pasadita. Y así es como va quedando. Miren, con 2 pasadas fue suficiente. Si quieren dar una más, después las puntas se van a acabar ondulando un poco, pero bueno, eso es muy bonito. Bueno, a mi gusto está bonito porque, miren, ya le hice una tercera pasada. Ya quedó muy bien. Yo siento que si se ondula un poquito, cuando se enfría se ondula un poquito y a mí me gusta mucho porque siento que se ve muy natural. Muy, muy natural. Miren, y así ya quedó. Si ustedes quieren manualmente ondularle un poco cada punta, pues sí, claro que sí se vale. Les digo, ligeramente se va a ondular la punta ya que se enfríe bien y en lo personal me gusta porque les digo, se ve natural. Miren, jalan un poquitito el cabellito, lo jalan un poco para alaciarlo de manera manual y entonces van a colocar la plancha de esta forma. Miren, tengan cuidado. Yo sugiero que si están trabajando con acrílico, no lo hagan porque pues ese material podría quemarse. No lo he intentado, la verdad no estoy segura de lo que les digo, pero como no es natural, yo siento que esto es algodón, no pasa nada, pero si lo hacen en acrílico podría quemarse, entonces pues, y su planchita se les puede quedar ahí toda pegajosa. Y no, si ustedes quieren intentarlo adelante, yo sugiero que no, porque yo digo que como es acrílico podría quemarse y podría su plancha quedar ahí toda pegada, bueno, con el material pegado. Pero si alguna de ustedes lo ha hecho en acrílico, háganmelo saber. Y miren, aquí ya voy a jalar cada cabellito. Si quieren ahorrarse el jalado de cabello, pueden ahorrárselo. Yo sí lo hago y miren, aquí vamos a hacer de 2 en 2. Y claro que se puede. Miren, ya se alació un poquito. Como son 2, a lo mejor me tardo un poquito más. Porque pues ya entre las 2 como que se necesita más calor. Déjenme darle otra pasadita a estas 2. Ahí vamos, ahí vamos. Si lo quieren así con sus buclecitos bien, bien marcados, pues adelante también. También. Y miren, ahí quedó. Les digo que yo creo que como estoy haciendo 2 juntas, necesita más calor y me tardo un poquitito más en hacer las 2 juntas. Tal vez con una plancha más grande. Allí quedaron los otros 2, vean. Vean la diferencia entre los cabellitos planchados y los que no. No es que uno sea mejor que el otro, es simplemente diferente y podemos así ofrecer modelos diferentes con pelo lacio, con pelo medio chino, con pelo muy chino, en fin. Voy a seguir alaciando. Miren, este fue el resultado final, la verdad me encantó, me fascinó muchísimo. Les digo que algunos rulitos de las puntas se acaban ondulando un poco y me encanta. Se ven muy bonitos, la verdad. Miren, y mucho cabello muy frondoso, sin ser tampoco tan exagerado. La verdad es que sí me gustó mucho. Miren, qué bonita se ve nuestra reina con su cabellito bien tupido, mucho cabello. Miren, vamos a acomodar el cabello de nuestra bella reina.
Yo sugiero que al momento de coserlo lo acomoden, le pongan ahí unos alfileres para que quede a su gusto, pero no le vayan a dejar demasiada frente, ni lo vayan a poner muy adelante porque pierde la naturalidad y se llegan a ver, en verdad a veces cuando tiene el cabello muy atrás o muy adelante ya no se ven bonitas las muñecas. Siempre se los he dicho, los detalles hacen la diferencia. Son pequeños detalles que si le hacen la peluquita muy atrás ya se va a ver con mucha frente, ya no se ven los detalles bien proporcionados. Igual si lo hacen muy adelante. Miren, muy adelante no se ve bien. No se ve bien. Muy atrás pues ya se ve muy pelona. ¿No? Yo creo que no. Es a gusto de cada quien. Yo creo que no. Háganlo un poquitito más adelante, calculen que quede bien proporcionada, que se vea bonita. Vamos a contar las vueltas. Miren, aquí en esta vuelta, arribita de las cejas, aquí está arribita de las cejas. 1, 2, 3, 4, 5, entre 5 y 6 vueltas. Ahí lo van a coser. Contando, aquí es donde están las cejas arribita, aquí abajito están las cejas de esta vuelta. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entre 5 y 6 se vería perfecta. Traten de no dejarlo muy atrás, repito. Miren, yo siento que ahí ya no se ve, ya se ve muy frentona. Una vez que la hayan colocado, miren hasta adelante. Tampoco, bueno, es a gusto de cada quien. A mí no me gusta. A mí no me gusta. 5 o 6 vueltecitas. Ahí van a poner sus alfileres. Primero aquí donde ya cuando la tengan colocada donde a ustedes les gusta, colocan un alfiler. Y empiezan a colocar alfileres en toda la cabecita para que no se les mueva. Y después la vamos a coser. Déjenme, les digo cómo coser. Muy bien. Yo ya la coloqué donde yo siento que se ve bien. Vamos a hacer estos cabellitos hacia atrás, vean. Esta es la primera vuelta que hicimos. Vamos a introducir la hebra de esta forma y vamos a salir. Aquí no hay un orden, nos vamos a avanzar un tramo más o menos. No nos vamos a ir punto por punto, y vamos a introducir miren, aquí fue donde entré. Ahí luego muy cerca de ese, miren, muy cerca de ese voy a meter la aguja lanera. Voy quitando mis alfileres y paso la aguja más adelante. Repito, no necesitamos hacerlo punto por punto, eso no es necesario. Miren, tampoco hay un orden exacto. Y ahí quedó. Aquí sí, la aguja donde salimos, vamos a meterla muy cerca. 1 punto, 2 puntos. Y aquí sí ya, un tramo, un tramo no son 5 o 6 puntos. Los que ustedes quieran, no demasiado. Vean, han de ser unos 5 o 6 puntitos. Y aquí sí vamos a entrar exactamente en el punto siguiente. Dejen, acomodo bien el cabellito para que el cabello se acomode a lo natural. Como de la caída del cabello. Aquí sí entro muy cerca y me voy más adelante. Así vamos a seguir cosiendo toda la peluquita de la bella reina. Ya vamos muy avanzados, amigas. Ya después de hoy solo nos va a faltar el vestido. Miren, otra vez entré muy cerca y salgo más acá. Sí, les digo, ya a partir de ahora solo nos va a restar hacer el vestido. Así es como nos está quedando, amigas. Voy a terminar de coser la cabecita. Yo creo que ya quedó muy claro. La voy a terminar de coser y regreso. Muy bien, pues miren, ya quedó colocado el cabellito. Ya quedó la cabecita que se mueve muy padre de un lado para otro. Pues yo creo que hasta aquí vamos a llegar con este tutorial, amigas. Más adelante vamos a hacer el vestido. Vean cómo mueve la cabeza. Qué bonito es este arte, ¿no creen?
Qué bonitas cosas sabemos hacer con nuestras manitas mágicas. Les digo, hasta aquí llegamos con este tutorial. En el que sigue, que ya va a ser el último, vamos a hacer el vestido, los zapatos y el moño de la cabecita. Vayan avanzando, espero lo antes posible ya terminemos con este proyecto. Repito, ya solo con el vestido y otros detalles. Por favor, cuídense mucho. Nos vemos muy pronto y bye, bye. Vayan avanzando.